Hola a todas las personas que nos están escuchando. Este es el podcast de Otros Cruces. Si estás acompañándonos desde Spotify o alguna de las otras plataformas de streaming, no olvides darle like a este episodio y suscribirte a nuestro canal para estar actualizado sobre las novedades. Gracias por estar del otro lado. En el primer episodio sobre esta serie hicimos una introducción para conocer qué son los discursos de odio y cuáles son sus características principales. En el capítulo de hoy, nos gustaría profundizar un poco más sobre el vínculo entre discursos de odio y el entorno digital. Para eso, vamos a conversar con Cristina Vélez Vieira. Cristina es una investigadora social, digital y politóloga con más de 15 años de experiencia en tecnología cívica que investiga ecosistemas digitales, democracia y movilización social. Además, Cristina es la mente detrás de La Lupa Digital, un boletín del Inspiratorio sobre justicia de género. Hola Cristina, es un gusto tenerte acá. No, un gusto y gracias a Cruces por la invitación. Comencemos por el principio. Si mencionamos discursos de odio y redes sociales, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues básicamente que los discursos de odio, como estas expresiones discriminatorias que hablan sobre o atacan a la persona por lo que es, por el grupo al que pertenece, las podemos enfrentar también en el mundo presencial, en el vecindario, en la iglesia, en el supermercado. Pero las plataformas digitales juegan un rol clave en qué formas y qué alcance y qué velocidad toman esos discursos que cambian el fenómeno de manera radical. ¿Por qué? Porque si pensamos en la capacidad que tienen estos discursos de migrar a lugares, a países, el volumen que puede alcanzar un ataque, eso no lo pensábamos o no lo teníamos mapeado hace 10 años, pero ahora un discurso de odio puede, digamos, acabar en fortalecer conflictos entre diferentes grupos y en acabar la vida de personas con violencias concretas. Gracias, Cris. ¿Y cómo pensás que se cultivan los discursos de odio en redes? ¿Crees que hay una agenda detrás de esa conversación digital o es simplemente un movimiento espontáneo de los usuarios que lo genera? Cuando yo estaba pensando un poco en los otros podcasts que ustedes han hecho sobre el tema, en otros cruces, y en la definición que se explicó en el primer capítulo, creo que pensar que todos los discursos de odio están cocinados o están previamente planeados por un solo actor y dejar de pensar que hay partes de estas manifestaciones que son orgánicas, pues es iluso. Creo que es una mezcla de las dos cosas. Ahí lo que sí es importante entender es que hay momentos o coyunturas políticas donde los discursos de odio llaman a ciertos actores con agendas específicas a apalancarse en estos discursos. Voy a dar un ejemplo muy claro. Las elecciones son espacios de disputa de poder donde hay unos grupos que utilizan los discursos de odio en espacios digitales para atacar otros candidatos, el grupo, la etnia, la religión, la pertenencia de grupos opositores o que no quieren que queden elegidos. Por eso vemos una explosión de discursos de odio en momentos electorales. Pero también hay otra coyuntura que a veces la subestimamos y que es importante entender y es en sociedades donde hay ciertos conflictos entre grupos también y la violencia puede crecer y hay actores que les conviene esa violencia y por eso se dedican a hacer campañas coordinadas, lo que se llaman operaciones de influencia, para que los algoritmos tomen estos discursos de odio y los lleven a otro nivel y los suban a otro volumen de conversación. Entonces, no es tanto que siempre haya actores detrás de los discursos de odio, pero en ciertas coyunturas electorales o políticas, seguro hay unas agendas detrás de ciertas narrativas específicas. Y en este sentido, me gustaría preguntarte sobre fake news. Es decir, ¿qué papel crees que juegan las fake news y qué vínculo puedes establecer entre la fake news y la propagación de discursos de odio dentro de la conversación digital? Y a su vez, ¿qué papel crees que juegan las burbujas en esta polarización social? Esa pregunta que hace sobre la relación entre fake news, desinformación y discursos de odio me pareció fascinante porque hay un informe específico de una de las mujeres que yo más admiro, investigadoras digitales, ella se llama Claire Wardle. Ella fue directora de First Draft, que es una de las primeras organizaciones que estudia discursos de odio y desinformación en redes sociales, y ahora ella trabaja en la Universidad Brown. Y ella hace todo un reporte explicando
que los discursos de odio van siempre bailando con desinformación intencional y desinformación que no es intencional. O sea, son tres como factores o elementos que van bailando. Voy a decir un ejemplo. Vamos a poner un periodista que en un contexto específico electoral está siendo atacado por sus creencias religiosas a través, digamos, de un meme que se ríe, digamos, de sus creencias y además está siendo acusado de, digamos, de recibir sobornos. Y esto se mueve por una cadena de WhatsApp. Claramente esto tiene los dos factores. Tiene discursos de odio porque es un ataque, digamos, a las creencias religiosas de esta persona con una sátira e incluso un tono discriminatorio, pero además tiene una capa de desinformación, que es la idea de si recibió o no soborno. Y es malintencionado porque alguien lo está movilizando para debilitar a este periodista para que no critique el poder. Entonces, hay que entender muy bien que son conceptos diferentes. Desinformación intencionada es la que las personas, digamos, amplifican, redactan y encuadran para hacer daño intencionado con una agenda detrás. Hay desinformación desintencionada, como la que mueven las abuelas muchas veces o las tías en redes sociales, porque no se piensan que es útil proteger a su vecindario y no saben que eso es desinformación. Y hay discursos de odio, pero los tres van bailando en unas mezclas de acuerdo a la agenda de los actores que lo están movilizando. Y con respecto a eso, ¿ves un papel que juegan burbujas que se van generando de temas, grupos, personas, dentro de las cuales se puedan amplificar este baile, esta danza entre estos tres elementos que mencionás? Sí, entonces digamos, cuando me preguntaste al principio de la conversación, ¿qué se me ocurre cuando hablamos de redes sociales y discursos de odio? Hay un factor que también debemos entender y es que la relación entre discursos de odio y redes sociales es que las redes sociales no son neutras, no son como un espacio, como un cuarto donde uno ejerce la voz y la voz, digamos, físicamente toma una dirección, sino que ese cuarto, en el caso no físico de redes sociales, está cableado por unos algoritmos. Y esos algoritmos deciden tres cosas: qué tan lejos, visible y a quién le va a llegar esa información. Deciden qué tipo de tendencia o de volumen va a tener esa información. Digamos, si va a aparecer en el nivel uno, en el nivel 2 o en el nivel 3 de nuestro feed. Y tercero, qué tanto dura eso circulando en redes sociales, porque el algoritmo también puede moderar y sacar el contenido que no esté más en línea. Entonces son unos cables súper poderosos en ese cuarto que deciden y también establecen en esa primera variable de qué tan lejos llega, establecen que muchas veces solo vemos lo de las personas que tenemos o que seguimos en redes o a las personas que les hemos visto videos o les hemos visto contenido en el pasado, eso es lo que nos aparece en nuestro feed. Entonces, muchas veces esos discursos de odio se amplifican en el sentido que empiezan a aparecer en los feeds de las personas que ya tienen unos sesgos en contra de ciertos grupos que quieren discriminar. Y cada vez van encontrando más contenido, se van radicalizando más y les queda casi imposible salir de esa burbuja, porque sobre todo en YouTube es muy claro o en TikTok, las recomendaciones automáticas los llevan a consumir más y cada vez más radicalizarse en esos contenidos. Entonces, este cuarto que no es neutral y que está cableado, tiene diferentes maneras de crear burbujas. Y la pregunta es, dependiendo del algoritmo y de la fuerza que tenga y dependiendo de la red, es más difícil salir de esa burbuja. Pero lo que seguro es una constante es que genera más radicalización y evita que el usuario tenga agencia para desarrollar pensamiento crítico, porque es casi imposible dejar de exponerse a eso si ya tienes un algoritmo entrenado hacia un discurso de odio específico. Clarísimo. Y eso me da pie para hacerte la próxima pregunta, que es sobre Meta. Meta ha dejado de recomendar contenido político durante el año 2024. Al mismo tiempo, parece que no existe una política de moderación de contenido por parte de este tipo de plataformas.
lo que claramente fortalece la diseminación de discursos de odio. Entonces quisiera preguntarte, ¿ves alguna salida para esto? Y si hay algún plan desde los activismos para contrarrestarlo. Pues este tema Meta es uno de mis temas preferidos porque exactamente la razón de Meta para empezar a moderar contenido político, que se traduce básicamente en que si yo no sigo ciertas cuentas y esas cuentas hablan de temas políticos, yo no les voy a ver como contenido recomendado. Yo solo voy a ver contenido con palabras vinculadas a política si sigo esas cuentas previamente, pero no me van a aparecer en mi feed de descubrimiento. Entonces, básicamente están invisibilizados todas las fuentes como medios de comunicación que estén hablando de noticias políticas y yo no los sigo. Es un cambio muy radical en el enfoque de Instagram, Facebook, porque eran redes donde había muchos medios y había mucho discurso político. Y Meta está tomando este giro radical exactamente para evitar, según su argumento, que se muevan discursos de odio y discursos radicales en redes. O sea, ellos quitan el contenido para que todos vivamos como en el mundo feliz de la no politización y más o menos nos dedicamos al consumo y a comprar y a hablar como de wellness y bienestar. Y no tratemos temas álgidos que nos pueden llevar a discutir y nos pueden llevar a subir estereotipos y a generar estas discusiones entre cuentas. Entonces, lo que surge de Meta es al revés, o sea, ellos quieren evitar cosas como este tipo de enfrentamientos y ese tipo de conflictos en redes, pero lo complejo es que están tomando esta decisión sin explicarnos cuáles son sus criterios de moderación, qué definen como una cuenta política, cuáles son las palabras que esa cuenta tiene que decir para considerarla política y cuándo los temas políticos son simplemente información de noticias para que las personas estén informadas o también es información como de sobrevivencia. Un ejemplo, cuando hablan de violencia de género para las mujeres. Yo he visto muchas veces organizaciones me buscan para mostrarme que cuando utilizan palabras vinculadas a violencia de género, Instagram les bloquea. Entonces son decisiones muy arbitrarias donde no sabemos esa caja negra cómo la están determinando y nos quita agencia como organizaciones, activismos, pero también como organizaciones comunitarias de fe, donde no sabemos por qué ni somos dueños a lo que estamos poniendo en nuestras redes porque simplemente le pueden bajar, quitar, sin estándares claros y sin una discusión democrática, que es creo que lo que se está planteando. Porque unas terceras personas, terceras compañías están decidiendo cuáles son las reglas del debate democrático en ese momento. Entiendo. ¿Y crees que hay alguna manera de quebrar esto para los activistas? Se me ocurre como primer ejemplo en la imagen icónica de la sandía, que se ha convertido en una imagen utilizada para expresar solidaridad con Palestina y de alguna manera en algún tipo de publicaciones quizá no se menciona la palabra, pero aparece la imagen o aparece el icono, entonces como una forma de quizá burlar las políticas de Meta. ¿Crees que hay salidas efectivas de este tipo, creativas? ¿Se te ocurre algún plan para contrarrestar esto? Pues digamos, siempre existe el plan de poner palabras con asteriscos, de utilizar imágenes o humor o testimonios, que es algo que en video, que es una cosa que moderan mucho menos, memes, caricatura también es una cosa que moderan mucho menos, pero la pregunta de fondo es si gastamos demasiada energía en adaptarnos a las reglas para poder ser visibles, estamos perdiendo tiempo para construir nuestras propias comunidades digitales en otras redes donde sea más posible construir debates más horizontales, abiertos y menos determinados por unas reglas que no conocemos. El problema es que podemos buscar adaptarnos miles de veces, pero es que el algoritmo de moderación de contenido de Meta está cambiando todo el tiempo y por eso yo he visto organizaciones que se adaptan, logran que sus contenidos sean visibles esta semana y después hay un pequeño cambio en el algoritmo y otra vez ya son totalmente invisibles. Entonces se vuelve como una esclavitud. Yo creo que hay que hacerlo para ciertas campañas específicas que tienen que salir a unas audiencias que están en Instagram, pero también debemos gastar energía en fortalecer comunidades en redes alternativas que no tengan unas políticas tampoco transparentes de moderación. En ese sentido, ¿pensás que sería una buena estrategia migrar hacia canales del estilo Telegram o incluso WhatsApp o engrosar un boletín de suscriptores o newsletter como una forma de tener un público ahí al cual poder hablarle más directamente?
Creo que el mito que estamos viendo caerse a pedazos con el éxodo de Twitter es que hay una red universal o centralizada, como una plaza pública donde todos nos vemos y tenemos que estar en esas redes masivas. La tendencia es que va a haber redes cada vez más de nicho y redes para ciertos usos. Voy a decir un ejemplo. Si tú eres una persona que sobre todo te interesa llegar a redes a consumir noticias, información cronológica, es importante buscar algoritmos como el de Blue Sky o como el de Mastodon, que son cronológicos. Lo primero que aparece es lo primero que tú ves. Si estás buscando más seguir tendencias, estilos de vida, influencers, te vas a una red que tenga un algoritmo de descubrimiento, es decir, que a lo que tenga más engagement le va a poner más visibilidad, como digamos es Instagram, TikTok o como una red como Threads, que es la nueva red que es como un Twitter de Instagram, pues o de Meta. Entonces esas redes que tienen algoritmos de descubrimiento sirven para unas cosas y para otras. Entonces creo que vamos a tener como cada uno va a hacer su propia receta de redes y va a tener varias. Esto tiene claro, un problema y es que no nos vamos a encontrar porque todas vamos a estar en diferentes espacios muy variados, pero lo que sí se ve es que esa idea de la macro red que iba a ser Twitter o en algún momento muchas personas se fueron a Instagram, eso cada vez lo estamos viendo menos posible y estamos tratando de hacer nuestros propios espacios digitales con gustos, identidades y cercanías y como espacios de confianza, porque creo que muchas personas se cansaron de ese conflicto permanente en redes muy amplias y están buscando espacios más de conversación de calidad o por lo menos donde no haya tantas fricciones, lo que básicamente va a fortalecer las burbujas de filtro, claramente, pero si lo que estamos buscando es, digamos, acercarnos a las personas de, a ciertos grupos de fe a los que pertenecemos, a ciertas comunidades de base, a esas personas puede servirles o les puede gustar una comunidad mucho más segura, más íntima, más cercana y alimentar ese tipo de comunidades, pues también es totalmente legítimo. Si esa idea de una calle o espacio público macro de redes está un poco cayendo a pedazos por las mismas características y políticas de estas nuevas Big Tech. Excelente. Y volviendo a esto de la comunidad, ¿crees que lo presencial puede jugar algún tipo de influencia sobre el ámbito digital? ¿Cómo pueden los activistas hacer uso? Absolutamente. Es decir, si vemos hace 10 años, los espacios digitales para los activismos eran esas plazas públicas de las que estaba hablando, como donde nació el Me Too o nació la Ola Verde o Ni Una Menos, espacios para salir a la calle, para expresar nuestras opiniones, tener debates a la luz del sol. Pero como esos espacios cambiaron de reglas y los dueños se volvieron, por así, mucho más interesados en mercados persas, en vender, en crear engagement desde el conflicto, nos hemos hecho unas preguntas de qué espacios debemos habitar. Y no solamente los activismos, sino hay una crisis entre los ciudadanos, una crisis de la economía, de la atención, donde las personas están cansadas de no encontrar sentido y espacios, digamos, que sacien sus necesidades de relaciones significativas en redes sociales. Es una crisis que está pasando en diferentes generaciones y en diferentes países del mundo. Entonces, el regreso a lo presencial es la apuesta, es el camino para los activismos mezclar, tratar de tejer mucho mejor espacios digitales con espacios presenciales, porque los espacios presenciales en esos fragmentación digital donde cada persona ve su burbuja, donde cada persona está en su red, donde cada persona está consumiendo lo que quiere, no tenemos un centro de mesa común. Aunque pensemos diferente y tengamos diferentes ideas, el espacio análogo o presencial nos permite que estamos viendo el mismo monumento que es importante para nosotros en la ciudad. Tenemos un problema de agua en el vecindario, es un problema real que a todos nos afecta. La calle que no han construido, el hueco, esos son problemas análogos que nos permiten encontrarnos, mirarnos a la casa y a pesar de las diferencias ideológicas, ver que algo compartimos, una realidad común. Eso se pierde mucho en lo digital. Por eso, una de las apuestas grandes que están haciendo muchas organizaciones de activismo es volver a construir el tejido comunitario desde realidades, símbolos, razones o causas
que tengan un elemento presencial, hiperlocal, vecindarios, comunitarios, gustos, hobbies. Y desde esa conexión que sea la confianza no ideologizada, no desde la opinión, no desde quién eres tú, desde tu avatar, sino desde quién soy yo como ciudadano en este momento en mi necesidad más urgente. Desde ahí ya se pueden construir cosas como conversaciones digitales, pero la base tiene que ser una realidad común, una mesa con un centro común presencial y basada en la confianza y en comunidades de sentido. Gracias, muy ilustrativo. Volviendo a lo digital, ¿consideras que existen estrategias de autodefensa digital que funcionan actualmente? Y si se te ocurre algún ejemplo que no puedas dar. Sí, creo que básicamente lo que hemos aprendido los activismos, los movimientos sociales de activismos con lo que está pasando en Twitter es que esa misma red que en algún momento te puede dar espacio y que tú haces como un tejido de sentido en ella y una masa crítica, después puede jugar en tu contra. Entonces creo que la autodefensa digital es buscar cada vez espacios en lo posible, ser dueño de los datos. Cada persona tenga derecho a bajar los datos de su historial de redes y a pasarlos a otra red si quiere, que sea fácilmente trasladables, o sea, que uno sea libre de sus propios datos y su propio historial. Siempre mirar que las redes den esa posibilidad y que eso esté sobre la mesa. Se llama pues digamos, la interoperabilidad de poderme llevar mi archivo de datos. Lo segundo es que sean redes que permitan o tratar de analizar y entender los algoritmos de cada red para saber qué tipo de biases o sesgos me están pudiendo involucrar los contenidos que estoy viendo. Y si conocemos los algoritmos y tratamos de escucharlos y ver qué está priorizando y por qué a mi hijo le está priorizando una cosa o a mi mamá le prioriza otra cosa, ese pensamiento crítico nos inmuniza para que podemos seguir en esa red, pero ya revisamos, doble chequeamos 2 veces cuando vemos algo, tenemos un pensamiento crítico que nos inmuniza, ese es el segundo elemento, o sea, posesión y control de los datos en lo posible. Lo segundo es pensamiento crítico y entendimiento de los algoritmos para entender, su poder y sus criterios de decisión en cada red. Y lo tercero que me parece clave es tener control sobre qué compartimos y entender que todo lo que compartimos en redes sociales está para siempre en Internet. Ese creo que es la defensa más importante que debemos internalizar. Me gustaría preguntarte qué proyectos para contrarrestar discursos de odio, para cambiar la conversación digital, nos podrías recomendar para investigar desde los activismos, ya sean vinculados a derechos humanos, a fe y derechos humanos, o activismo en general, y si consideras que hay grupos o personas que estén proponiendo alternativas creativas para cambiar el curso de la conversación digital. Sí, a mí me gusta mucho un proyecto mexicano que se llama Social TIC, que lleva muchos años trabajando el hacktivismo o el activismo crítico frente a tecnología y activo de transformar nuestras propias realidades en lo digital y de movilización social en lo digital. Lo recomiendo mucho. Ahí te voy a mandar el link. Ellos hacen espacios de construcción de herramientas open source para hacer escucha digital, pero también cómo ser más críticos frente a nuevas plataformas. Me parece muy poderoso. Social Kick lo recomiendo mucho. Y también creo que eh, desde el periodismo, en América Latina hace 5 años no pasaba eso, pero recientemente hay unos medios, unos periodistas que hacen investigación sobre espacios digitales, que hacen periodismo de investigación sobre espacios digitales. Recomiendo que buscar el de cada país y estar muy enterado y siguiendo a estos periodistas porque son los que de manera más técnica van viendo qué riesgos y oportunidades están teniendo ciertas plataformas, ciertos cambios, la inteligencia artificial y nos van informando sobre dónde tenemos que poner el ojo, el oído y dónde tenemos que estar atentas y atentos. Por último, ¿hay algo que quisieras decir sobre este tema que no te hayamos preguntado? Es micrófono abierto. Sí, tengo un tema que quería poner sobre la mesa
y es un caso concreto. Hemos hablado mucho como de las preguntas generales de cómo es el tema de discursos de odio, redes sociales, espiritualidad, pero no hemos visto un caso histórico. Entonces yo quería contar un poco rápidamente sobre uno de los casos más insignias de este debate que estamos hablando, que es el caso del genocidio de Myanmar y de los Rohingya, y cuál fue el rol que tuvo Meta, especialmente los espacios de Facebook, porque en Myanmar Internet es Facebook. Entonces, cuando hablamos hay veces de Internet, se nos olvida que hay redes sociales que hay que son el Internet en los países, porque todas las personas entran a Internet a través de estos planes de datos que les llevan a solo entrar a través de una app, es lo que pasa en Myanmar. Entonces, en 2017 hay un proceso en el que durante muchos años se están moviendo discursos de odio a través de Facebook y que empiezan a ser primero de manera orgánica por algunas personas y después empiezan a ser tomados por figuras militares de mucha visibilidad, amplificados en sus cuentas y empiezan a tomar un tono de persecución en esas voces militares, estos discursos de odio contra una minoría musulmana que son los Rohingya. Y hay un gran caso que está llevando Amnistía Internacional en este momento, tratando de darle responsabilidad de esto a Meta y a los algoritmos de Meta por haberse vuelto unas cámaras de resonancia para deslegitimar, degradar y criminalizar injustamente a esta minoría, llevando a personas a tomar actos de violencia extrema y generar actos de genocidio. A mí me parece que este caso es muy interesante porque nos habla de tres cosas de la relación entre redes sociales y discursos de odio. Y es que la tecnología no es neutra y aumenta el impacto de estos discursos de manera clara, pero además disuelve la responsabilidad, porque muchos de esos contenidos son anónimos o eran memes o eran videos que eran de solo voz y no se puede saber quién es. Y además las plataformas dicen, no, pues somos simplemente acueductos o canales neutros donde no somos responsables de la información que va. Y todo el mundo se va lavando las manos sin entender la magnitud, el ritmo y la amplificación que estas cajas de resonancia generan hasta tal punto de llevar como una histeria colectiva contagiosa y casi irracional, que fue lo que pasó en el caso de Myanmar, a perseguir un grupo específico y a generar efectos que sin digamos, estas plataformas de megáfonos y como este cacofonía de ataques, nunca esas personas que fueron víctimas y que murieron y fueron torturadas hubieran estado en el lugar que estuvieron. Un caso ilustrativo que nos sirve para ver este vínculo y me parece que ha sido una excelente introducción para el tema. Estos son los capítulos iniciales, iremos profundizando un poco más, pero te agradezco mucho, Cristina, por haber participado y habernos ilustrado sobre el vínculo entre discursos de odio y redes sociales. Además, quisiera decirle a todo el mundo que hemos elaborado una guía introductoria sobre discursos de odio que profundiza en todos estos temas y ofrece algunas herramientas y pistas para combatirlos. Esta guía está disponible para descargar gratuitamente en nuestro sitio web, que es otroscruces.org, que creo que es un recurso muy valioso. Si quieren recibirlo directamente, también pueden comentar la palabra guía aquí en Spotify o en nuestras redes sociales y se los enviamos automáticamente. Cristina, muchas gracias por participar en este episodio. Gracias.